Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 26. Cuidado con el necio, el perezoso y el chismoso. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios amoroso que provees todas las cosas que necesitamos para vivir. Gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros en el estudio de tu palabra. Que el poder del Espíritu inspire, guíe, nos enseñe al estudiar este capítulo de Proverbios. Gracias por escucharnos, pues pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En Proverbios 26 vamos a continuar con la recopilación de los Proverbios de Salomón. Este capítulo va a desarrollar 4 temas que son consejos importantes para que podamos aplicarlos a nuestra vida práctica. La primera parte es una descripción del necio, que son los versículos 1 al 12. Se entiende por necio aquel que no busca la sabiduría en el lugar correcto, aquel que no quiere someter su vida a la dirección divina. Necio es aquel que vive como si Dios no existiera y toma su camino, que es el camino de la perdición. Hay algunos aspectos de esta sección que vamos a considerar. Miremos el versículo 1. Como no le sienta la nieve al verano, ni la lluvia a la siega, tampoco le sientan los honores al necio. En Palestina sería totalmente anormal que nevara en el verano. La lluvia durante el tiempo de la cosecha era muy indeseable. Del mismo modo, la honra es algo contradictorio y peligroso para el insensato. Si se le da un alto cargo a una persona a falta de entendimiento, se le brinda la oportunidad de hacer mucho daño, y eso desanima a quienes merecen tal ascenso. Lo cierto es que las cosas no mejorarán e irán de mal en peor. Miremos el versículo 2. Es como un paréntesis en el tema que se está tratando. La maldición sin motivo nunca llega a su destino. En varias oportunidades se fraguó planes para maldecir al pueblo de Dios, pero estas maldiciones no tuvieron efecto porque Dios era su protector. La maldición pronunciada por un enemigo maligno no debería perturbar a los inocentes y rectos porque ellos están bajo la protección de Dios y no temen los hechizos. El látigo y el freno guían al caballo y al burro, pero el necio necesita las reprensiones para que pueda enderezar sus caminos. Miremos el versículo 3. El látigo para el caballo, el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. El necio necesita una corrección drástica si se quiere impedir que perjudique a otros y que se dañe a sí mismo con sus insensateces. Los versículos 4 y 5 dice: Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Cuando se comienza a discutir con un necio de acuerdo con su necedad, se rebaja a uno mismo a su nivel y acepta su filosofía de la vida como digna de consideración. Esta es una advertencia para que no nos pongamos a discutir con un necio o a responder al necio de acuerdo a su necedad, porque nosotros pareceremos igualmente necios. El consejo es que debemos responder de tal manera que el necio y los que escuchan puedan entender cuál es su necedad, para que se dé cuenta de su falta de sabiduría. Los versículos 6 al 12 usa varias metáforas en las que nos enseñan
que esperar que el necio hable con sabiduría o diga proverbios que dejen lecciones valiosas, pues es esperar mucho. Miremos el versículo 6. Como cortaste los pies, o como beber algo en daño propio es enviar recado por mano de un necio. El que confía en un necio para que le atienda asuntos importantes se priva de toda esperanza de que se cumpla su misión, y el prejuicio que sufre como resultado de la conducta de su mensajero quizás sea mayor que si nunca hubiera intentado enviar el mensaje. Miremos el versículo 7. Como las piernas del cojo que cuelgan inútiles es el proverbio en la boca del necio. En el cercano oriente, la repetición de parábolas era un entretenimiento predilecto y muchas veces en la narración de relatos se demostraba la sabiduría de los más versados. Lo mismo sería que un cojo participara en una carrera como que un necio entendiese uno de esos relatos o que lo narrase bien. Versículo 8. Como atar la piedra a la honda es rendir honores al necio. La honda sirve para arrojar una piedra, y si la piedra está asegurada, no saldrá disparada cuando suelte la correa correspondiente. No solo no llegará al blanco, sino que puede herir al hondero. Versículo 9. Como espina clavada en la mano de un borracho es el proverbio en la boca de los necios. Un borracho con un espino en la mano se transforma en un peligro para los que lo rodean. Del mismo modo, una parábola relatada por un necio es tan inútil como peligrosa. Miremos el versículo 10. Tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un tonto les dé trabajo en tu casa. Es peligroso darle poder a un necio, darle autoridad a quien no es sabio. Es tan inconveniente como arrojar una piedra al aire que puede herir a los transeúntes. Versículo 11. El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Se compara al necio como un perro que vuelve a su vómito. Debido a que el necio no quiere avanzar, no quiere mejorar, insiste en su necedad. Su única solución es que Dios cambie completamente su mente. El apóstol Pedro usa este proverbio para referirse a aquel que deja el evangelio y vuelve a sus andanzas. Miremos 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La figura se usa para describir al cristiano que ha sido limpiado de las contaminaciones del mundo, pero que apostata y vuelve a ensuciarse una vez más con las impurezas morales de las cuales había sido rescatado por poder del Evangelio. Y terminamos esta sección acerca de la descripción del necio con Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Pues más puede esperarse de un necio que de él. El que profesa ser sabio rehúsa aprender, pero el que reconoce su sencillez está dispuesto a que se le enseñe sabiduría. El orgullo de opinión es uno de los más difíciles de remediar. La segunda parte del capítulo 26 de Proverbios son los versículos 13 al 16 y es la historia del perezoso. Miremos el versículo 13. Dice el perezoso: hay un león en el camino, un león está en las calles. No quiere hacer nada porque ve peligros imaginarios a su alrededor. Se compara el perezoso con la puerta en el versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. El perezoso es consciente de la tarea que hay que realizar, pero debido a su indolencia y desgano para hacer frente a la vida, vuelve y se acuesta. Miremos el versículo 15. Mete el perezoso su mano en el plato, pero le cansa llevársela a la boca. Expresa en estilo oriental la inactividad del perezoso, aun para aquellas cosas que son necesarias para la vida. Lo peor de todo es el perezoso que se cree sabio. Trata de justificarse y de proferir sabiduría para explicar su conducta. Pero la realidad es que el perezoso no estudia, no avanza. Miremos el versículo 16.
En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es el tipo de persona que se jacta de su propio entendimiento, pero por su indolencia no investiga. Adoptar concepciones preconcebidas y adoptar cualquier punto de vista que se le presente siempre que sea agradable. Pero como hijos de Dios, cada día debemos ser mejores en todos, en una vida consecuente, en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento. La ignorancia no es muestra de humildad. El cristiano está llamado a crecer cada día. La tercera parte de este capítulo son los versículos 17 al 19. Este es el proverbio dedicado a aquel que le gusta buscar problemas o meterse en pleitos ajenos. Miremos el versículo 17. Como tomar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse en pleito ajeno. Si vas a agarrar un perro por las orejas o por la cola, él reacciona y te va a morder. Así es el que se entromete en pleitos ajenos. Se mete de juez o abogado sin conocer los problemas, solo con el objetivo de meterse en un pleito donde nadie lo ha llamado. Este tipo de personas se va a ganar problemas más grandes. Veamos los versículos 18 y 19. Se presenta el hombre que ha enloquecido mintiendo. Como el que enloquecido arroja llamas, saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y luego dice, solo ha sido una broma. Es decir, el que maquina en prejuicio del bienestar de su prójimo y entonces cuando es descubierto dice que solo estaba bromeando, este tipo de persona es peligrosa y no es digna de confianza. Muchas veces por querer hacernos los graciosos o jocosos o burlarnos de la reacción de alguien, jugamos unas bromas muy pesadas. Este tipo de juegos puede causar mucho daño. Como cristianos debemos pensar antes de actuar. Debemos cuidarnos de jugar con la reputación de alguien o tratar de hacernos los graciosos perjudicando la vida de otros. Nuestro comportamiento debe estar de acuerdo con lo que predicamos. Entonces llegamos a la parte final de este capítulo, que es una amonestación para el chismoso o el uso inadecuado de las palabras. Versículos 20 al 28. Miremos el versículo 20 y 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Como el carbón para las brasas y la leña para el fuego, es el hombre pendenciero para encender contienda. La primera amonestación es comparar la leña y el fuego. Si no hay leña, no hay fuego. Si los carbones se consumen, no hay fuego. Pero si le echas leña al fuego, se encenderá más. El chismoso y el peleador no apagan el fuego, lo avivan. Tengamos cuidado. Hemos sido llamados a buscar la paz, no a encender pleitos. Nuestras palabras deben ser usadas con prudencia. Miremos el versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Los chismes son sabrosos, nos atraen las intrigas, nos gustan los comentarios. A veces queremos la exclusiva de las cosas, pero cuánto daño hace esta actitud en la vida de las personas. El problema es que cuando se esparce el chisme se va agregando cosas y la verdad cada vez va disminuyendo y ninguno es capaz de acercarse a la persona y tratar de ayudar. Tengamos cuidado en participar, porque no se asesina solo con un arma, también la lengua causa muerte. El Ellen G. White toca este tema diciendo, los rumores que se esparcen con frecuencia destruyen la unidad entre los hermanos. Hay quienes están alerta con la mente y los oídos abiertos para captar los escándalos que circulan. Recogen pequeños incidentes que quizás son en sí una bagatela, pero que se repiten y exageran hasta que un hombre aparece como culpable por una palabra. Su lema parece ser, cuenta y lo contaremos. Estos chismosos hacen la obra del diablo con sorprendente fidelidad, sin darse cuenta cuán detestable para Dios es su conducta. Si empleasen la unidad de la energía y del ahínco que dedican a esta obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto que hacer para limpiar su alma de impurezas que no tendrían tiempo ni ganas para censurar a sus hermanos y no caerían bajo el poder de esta tentación.
La puerta de la mente debiera estar cerrada contra se dice o he oído. En vez de permitir que los celos y las malas conjeturas penetren nuestro corazón, ¿por qué no vamos a nuestros hermanos y después de haber presentado ante ellos franca, aunque bondadosamente, las cosas lesivas para su carácter e influencia que hemos oído, oramos con ellos y para ellos? Aunque no podemos amar espontáneamente a los que son amigos acérrimos de Cristo, ni confraternizar con ellos, debiéramos cultivar ese espíritu de mansedumbre y amor que se caracterizaba a nuestro Maestro, un amor que no piensa el mal y que no se irrita fácilmente. Esto está en la Review and Herald del 3 de junio del año 1884. Así que tengamos mucho cuidado de estar esparciendo noticias que no traen beneficio a ninguna persona. El versículo 23 dice que tengamos cuidado con la falsa adulación. Leamos: como baño de plata sobre un tiesto son los labios lisonjeros y el mal corazón. Este baño de plata es una especie de esmalte que se colocaba sobre una vasija de barro, que la embellece y alisa, pero no le da valor. Los besos que simulan verdadero afecto pueden ocultar un corazón impío y lleno de intrigas. La boca puede pronunciar cálidas palabras de amistad a la vez que el corazón sigue frío y egoísta. Algunos te alaban, te ensalzan, pero lo hacen para hacerte daño. No permitamos que la adulación nos haga vulnerables. Versículos 24 al 26. El que odia lo disimula con los labios, pero en su interior maquina engaño. Por más que hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. Terrible es aquel que guarda rencor en su corazón, pero habla con dulzura. Es la persona que quiere hacerte daño, pero se muestra amable y aparente una cosa, pero desea otra. Es un mentiroso que odia en silencio, trama un engaño y lo ejecuta cuando ve la oportunidad. El odio y el rencor no debe estar en nuestra vida, debemos desecharlo, porque ello puede perjudicar nuestra existencia y la de otros. El perdón, el enfrentar las diferencias con cortesía, es el mejor camino. Miremos el versículo 27. El que cava una fosa caerá en ella, al que rueda una piedra se le vendrá encima. Este es un llamado de advertencia. No maquines trampa contra otros, no sea que tú caigas en ella. La Biblia está llena de historia como la de los amigos de Daniel, que le tendieron una trampa y arrojaron a Daniel en el foso de los leones. Pero Dios protegió a su profeta, y los leones resultaron comiéndose la carne de aquellos que maquinaron la trampa. Hacer trampas es peligroso, puedes caer en ellas. Al final del capítulo 26 encontramos un consejo interesante en el versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. La boca lisonjera conduce a la ruina. Esta es una doble advertencia para todos nosotros. Quien miente no se quiere a sí mismo. Es porque la mentira lleva a más problemas y nos hace caer más bajo. Y en segundo lugar, la boca lisonjera hace resbalar. La lisonja es una alabanza exagerada y generalmente se hace para que las personas aumenten su orgullo, confíen en las palabras del lisonjero y entonces se transforma en presa fácil. La lisonja desvía la atención de los aspectos del carácter que hay que mejorar. Tengamos una verdadera visión de quiénes somos nosotros, de nuestras virtudes y de nuestras limitaciones, y no andemos buscando la alabanza de los hombres. Apreciados amigos y hermanos, por medio del orgullo, de la vanagloria, el enemigo de las almas tiene atrapada a muchas personas que por su conocimiento, su posición social o su orgullo de opinión, se encierran en sí mismas y se creen más sabios que todos y desechan el consejo del sabio, toman su camino y se alejan de Dios. Hoy es día de volver al Señor. Es el momento de dejarnos guiar por el Rey de la Sabiduría. Es tiempo de reconocer que lejos de Dios nos centramos en un mundo de tinieblas peligrosas.
En Dios hay luz, verdad y vida. Amigo y hermano, no sigamos el consejo del necio, no imitemos su proceder, sigamos el camino que Cristo nos señala, busquemos la paz y la bondad del cielo. Que el Señor te conceda sabiduría y paz. Es mi oración por ti. Amén.